Bienvenidos, soy Hugo González Allende, arquitecto de soluciones en AWS, y hoy vamos a ver cómo comenzar nuestra arquitectura, cómo podemos empezar a construir en AWS. Vamos a hacer una agenda en la cual vamos a comenzar con una serie de consideraciones de arquitectura básicas que podéis tener en cuenta a la hora de empezar a construir para seguir las mejores prácticas y hacerlo de la manera más eficiente posible. A continuación vamos a seguir con los componentes básicos o con una serie de categorías básicas a partir de la cual podréis comenzar a construir vuestras aplicaciones. Estas categorías son cómputo, almacenamiento y bases de datos. Por supuesto, hay muchas más categorías que podríamos incluir aquí, pero con estas tres categorías ya se pueden trabajar una gran multitud de arquitecturas para comenzar a construir. Por otro lado, vamos a aterrizar un poco todo esto que vamos viendo sobre la presentación a una serie de casos prácticos, para que podamos ver cómo funciona en realidad y cómo podemos construir. Comenzando con esta serie de consideraciones, por suerte o por desgracia, podemos decir que no hay una solución única y perfecta. Digo por suerte o por desgracia, en el sentido de por suerte, ya que no os tenéis que preocupar por mi solución quizás no llega a ser lo más óptima posible y demás, sino que simplemente hay varias soluciones que pueden cumplir nuestros requisitos de negocio y nuestros objetivos que tenemos con la aplicación, por lo tanto, perfecto. Y no hay una solución perfecta, tiene su parte mala, en el sentido de que tenemos que hacer este ejercicio de exploración, de investigación y de tener en cuenta todas las consideraciones que necesitamos para nuestros objetivos de aplicación, ¿vale? Aquí consiste un poco en partir de este proceso que habéis visto, si seguís la serie de webinars de Working Backwards, ¿vale? De entender qué es realmente los objetivos, cuáles son realmente los valores que tiene nuestra aplicación y a partir de aquí trabajar en la solución que cumpla toda esta serie de requisitos. Además de que no hay una solución única y perfecta, también es un proceso iterativo, ¿vale? Esto quiere decir que a la primera no vais a empezar a diseñar vuestra aplicación y la vais a tener ready para ser utilizada a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Vais a comenzar por una etapa de planificación, por una etapa de planning. Después vais a seguir con este planning que habéis conseguido en el Working Backwards, en esta etapa inicial de recopilación de objetivos, de recopilación de requisitos por parte de vuestros usuarios, por parte de vuestros consumidores, y vais a comenzar con el análisis y el diseño de la aplicación, ¿vale? Este va a ser un análisis, un diseño, va a ser una etapa inicial, o cómo va a lucir vuestra arquitectura en una primera instancia. A partir de este análisis, de este diseño inicial, vais a llegar a tener una implementación. Esta implementación va a llegar eventualmente a ser un despliegue, a ser algo operativo que tenéis funcionando. Sin embargo, como podéis ver en el ciclo, la flecha no acaba ahí, sino que, por supuesto, va a volver a la etapa de planning, ¿no? Siguiendo así este proceso iterativo. Vais a hacer testeo, vais a evaluar qué es lo que se puede mejorar de esta arquitectura, qué es lo que puede estar fallando y vamos a volver a comenzar todo el proceso, ¿no? Desde planificación, requerimientos, análisis y diseño de nuevo, implementación. Esto es bueno y tiene que ser así, no está siendo así porque nos dé la gana, ¿no? Un negocio o un aplicativo no es algo estático, no es algo estable, es algo que a lo largo del tiempo puede ir cambiando por muchos motivos. Puede ir cambiando porque salen nuevos requisitos de negocio, porque nuestros usuarios nos están pidiendo nuevas features, porque cambia nuestra visión de la aplicación o cambia nuestra visión del negocio, obtenemos nuevos miembros para el equipo que traen un conocimiento muy especializado que podríamos aplicar a nuestra aplicación y todo esto requiere de iteración para que nuestra aplicación sea cada vez mejor y mejor. La arquitectura de una aplicación es un proceso iterativo. No tengáis miedo en comenzar, en fallar y en seguir innovando. Otra cosa a tener en cuenta, ya que nos centramos mucho en hablar de arquitectura, es que no debemos poner todo el foco de nuestra aplicación en la arquitectura en sí. Para mí, la arquitectura apoya a la aplicación. Son esos pilares fundamentales que hacen que la aplicación pueda salir adelante. Pero no suele ser, en el 90% de los casos, salvo que en vuestro caso lo sea, el principal valor. El valor debe estar en la aplicación, no en la arquitectura. La arquitectura es aquello que hace que la aplicación pueda correr siguiendo todos los requisitos y todos los criterios que vosotros habéis analizado y que consideráis necesarios desde un proceso de Working Backwards. Por lo tanto, centraros en el valor.
Por otro lado, no es necesario reinventar la rueda, salvo que estéis haciendo algo muy disruptivo, que realmente lo que estéis haciendo sea reinventar la rueda, ¿vale? Para conseguir pues, una mayor eficiencia, un rendimiento superior utilizando técnicas que no se habían visto antes, si no es el valor principal de vuestra aplicación o el valor principal de vuestra arquitectura, y es solo para una parte que ya está más o menos bien definida o que ya hay casos reales de otros usuarios que han utilizado cosas similares o partes que están bien estudiadas y ejemplificadas, no reinventéis la rueda. Desde AWS tenemos una serie de recursos bastante amplia. De hecho, en esta serie de webinars hay otro webinar en el cual yo mismo os doy una lista de todos estos recursos que podéis consultar, lo cual os recomiendo que veáis tras este vídeo, incluso antes de este vídeo. Y vamos a utilizar esta serie de recursos para desplegar en AWS de la manera más rápida y sencilla. Me explico. Queréis levantar una aplicación web, algo que ya está ejemplificado, es algo que ya está diseñado en cierto modo, ¿no? Para esto tenemos soluciones, tenemos blogs, tenemos diagramas, tenemos patrones de uso ya ejecutados, que ya están con las mejores prácticas que hemos visto a lo largo de mucho tiempo por nuestros clientes. Por lo tanto, saquemos provecho de ellos y utilicémoslos. Siguiendo un poco con esto, con un poco el sentido del valor que tiene vuestra aplicación, que no suele estar en la arquitectura, sino que suele estar en la aplicación en sí, nos sale cómo podemos facilitarnos este mantenimiento de arquitectura para centrarnos en proporcionar este valor del aplicativo, ¿no? Una manera de conseguir esto es utilizando servicios gestionados. ¿Qué es un servicio gestionado? Diréis, bueno, yo aquí tengo un ejemplo bastante claro. A la izquierda podemos ver que tenemos un servidor como puede ser uno que podáis tener en vuestra casa, si es que alguno es tan friki como yo para tenerlo en su casa, y le podéis instalar una base de datos, le podéis instalar un Postgre, por ejemplo, ¿vale? Esto, como sabéis, pues requiere su mantenimiento, requiere la instalación del Postgre, requiere estar atento a que cada vez que haya alguna potencial falla de seguridad o actualización importante, estemos al quite para hacerlo. Tenemos que mantener el servidor en sí, la gestión de los backups, una serie de operativas que nos están llevando mucho tiempo, que están llevando mucho trabajo y que realmente no están aportando un valor diferencial a nuestra aplicación, simplemente es algo que tenemos que hacer. Desde AWS intentamos que toda esta parte de la gestión sea automatizada o sea llevada, digamos, desde el lado de AWS para que vosotros os podáis centrar en ese valor. Esto lo hacemos a través de servicios gestionados. En este caso, esta base de datos en PostgreSQL se podría hacer mediante Amazon RDS, Relational Database Service. Es un servicio gestionado de bases de datos. Básicamente, os facilitamos cómo hacer los backups, cómo hacer estas actualizaciones, el escalamiento horizontal de manera sencilla, el escalamiento vertical también, y todo este tipo de cuestiones que nos llevarían mucho trabajo, pero no son core de nuestra aplicación. Usad servicios gestionados siempre que podáis. Por otro lado, siguiendo un pasito más allá en estas capas de abstracción, ¿no? Digamos, tenemos el servidor puro, tenemos los servicios gestionados y un paso por encima tendríamos los servicios sin servidor, que quizás habéis oído también por el nombre de serverless. Estos servicios nos abstraen incluso más, en el sentido de que no solo nos facilitan la operativa o el mantenimiento de esta arquitectura que hay por debajo, de esta infraestructura, mejor dicho, sino que además nos abstrae del concepto de máquina o del concepto de servidor. Aquí hay dos ejemplos, AWS Lambda y Amazon DynamoDB. En el primero de los casos, AWS Lambda, para que nos entendamos, es un servicio en el cual tú le lanzas código y ese código se ejecuta. Ponemos requisitos de CPU y de memoria que necesitamos para que nuestro código se ejecute de manera correcta, pero no tenemos que pensar en servidores, ni en qué tipo de CPU necesito, ni todo este tipo de cuestiones que al final no están aportando valor. De manera similar, tenemos Amazon DynamoDB, entre muchos otros. DynamoDB es una base de datos no SQL, ¿vale?, basada en clave-valor, en el cual, nuevamente, nosotros solo trabajamos con tablas, ¿vale? Es completamente serverless, no tenemos, es decir, ese servidor sí existe, pero nosotros no tenemos que gestionar servidores por debajo, no tenemos este concepto de servidor, sino que directamente trabajamos con las tablas para facilitarnos la operativa lo máximo posible. Estos son solo dos ejemplos, pero tenemos muchísimos más. Siempre que os coincida en el caso de uso y que el patrón de pricing cuadre con los patrones de tráfico que van a tener vuestra aplicación, por supuesto esto lo podéis consultar, si utilizáis servicios sin servidor, servicios serverless, os va a facilitar un montón la operativa. Visto todas estas consideraciones iniciales o cosas que podéis tener en cuenta a la hora de construir en AWS,
Vamos a comenzar con la aplicación más sencilla del mundo, ¿no? o una de las aplicaciones más fáciles que podemos empezar a construir. Básicamente está basada en 3 capas. Aquí he puesto 3 servicios de ejemplo, no tienen por qué ser esto. Lo importante aquí es que nos centremos en las capas, ¿no? o en los diferentes segmentos de servicios. Tenemos por un lado el cómputo, por otro lado el almacenamiento y por otro lado la base de datos. Con estos 3 componentes ya podemos construir una amplia gama de aplicaciones. En el cómputo hemos puesto Amazon EC2, vamos a ver ahora un poquito más adelante qué es lo que es. En el almacenamiento Amazon S3 y en la base de datos Amazon RDS, este servicio gestionado de bases de datos, en este caso relacionales. Si hacemos zoom en cada una de las capas, empezando por el cómputo, podemos ver una serie de servicios. En el primer caso tenemos la instancia, o el nivel quizás más bajo de abstracción. No llega a tal nivel de ser un servidor puro como el que podríamos tener en nuestra casa, sino que tiene una capa de virtualización en el cual somos capaces de añadirle muchas features que os van a facilitar la operativa, como puede ser la generación de snapshots, ¿vale? del estado de disco, y es Amazon EC2. ¿Vale? En Amazon EC2 podéis construir gran parte de vuestras aplicaciones como si fuera un servidor, pero por supuesto viene con estas features adicionales pues de, por ejemplo, autoscaling groups para escalar horizontalmente de manera más sencilla, entre muchos otros. Si queremos ir un poquito más allá en nivel de gestión o en nivel de gestión que AWS hace por nosotros y queremos trabajar con contenedores, tenemos otros servicios de orquestación de contenedores, que son Amazon ECS principalmente y Amazon EKS. Amazon ECS y EKS principalmente. ECS es un orquestador de contenedores o contenedores más estándar o más Docker, digamos, y luego tenemos Amazon EKS. EKS es un orquestador de contenedores si optáis por utilizar Kubernetes. Como digo, estos contenedores al final los podréis montar en EC2, pero tendréis que hacer toda esta gestión vosotros de manera manual. Utilizando estos servicios de orquestación de contenedores se os facilita mucho esta gestión, este levantamiento de contenedores, cuándo los bajamos, cómo hacemos que escalen, qué tipo de máquinas podemos poner para cada tipo de contenedor, este concepto de tarea, este concepto de servicio, que si alguna tarea falla se nos levante automáticamente. Todo esto lo podemos hacer con estos servicios de orquestación de contenedores. Tenemos también otros servicios que esto probablemente no lo encontréis de manera oficial, pero a mí me gusta llamar wrappers. ¿Vale? En este caso tenemos Elastic Beanstalk y AppRunner, y a mí me gusta llamar los wrappers porque estos servicios lo que hacen es coger otros servicios que ya existen en AWS, nos los ponen en un paquetito fácil de utilizar o más fácil de utilizar que si fuéramos a cada servicio de manera individual y nos permite comenzar con nuestra aplicación de manera más sencilla. En Elastic Beanstalk y AppRunner, aquí el concepto o la clave de valor de estos servicios es que nos centremos en nuestro código, nos centremos en nuestra aplicación y nos facilitan tareas como, un ejemplo, poner un Application Load Balancer, ¿vale? En este caso nos lo gestiona un poquito por encima para que no tengamos que meternos al detalle de la implementación de este Load Balancer, que nos pueda distribuir la carga entre las diferentes máquinas u otro tipo de cuestiones. Por lo que si no necesitáis este nivel de granularidad tan al detalle que podéis llegar quizás en un EC2, es buena idea que echéis un ojo a estos servicios. Un pasito más allá, de nuevo, tenemos los servicios serverless, servicios sin servidor. En este caso he puesto Lambda y Fargate. Lambda sí que es un servicio, a mí Fargate no me gusta llamarlo servicio, sino que para mí es una modalidad de ECS y de EKS, ahora vamos a explicarlo un poquito más en detalle, pero Lambda, nuevamente, colocas código, seleccionas el runtime, incluso puedes gestionar tu propio runtime y ese código se ejecuta. No te preocupes por máquinas, no te preocupes por servidores, esto está gestionado por tu parte. Limitación importante que me siento obligado a decir de Lambda, solo se pueden correr durante 15 minutos. Si vuestra aplicación necesita ejecutarse durante más de 15 minutos de continuo, probablemente Lambda no sea la mejor opción. Lambda brilla en arquitecturas basadas en eventos o partes de vuestra arquitectura basadas en eventos, como puede ser una llamada a una API, en algunos casos. Se ejecuta algo, se llama a algo, ese algo se ejecuta, devuelve una respuesta y termina. Ese es el caso ideal para Lambda. Y luego, por otro lado, tenemos Fargate. Como digo Fargate, a mí me gusta pensarlo como una modalidad de ECS y EKS. Y lo que le proporciona es esta capa de serverless, esta capa de sin servidor a esta serie de servicios.
Con Fargate podemos utilizar esta orquestación de contenedores de CS y de EKS, pero sin preocuparnos por las máquinas que tenemos por debajo, sin tener que hacer esta gestión de las máquinas. Digamos que nos transforma estos servicios en serverless. Además de todas estas piezas core, digamos, en las que podemos construir una amplia gama de aplicaciones, tenemos servicios especializados. Son servicios que son muy buenos en realizar una funcionalidad en específica. Generalmente se proporcionan en forma de API, en el sentido que nosotros simplemente llamamos a la API con nuestra serie de parametrizaciones, con nuestra serie de instrucciones y se nos devuelve una respuesta. De manera que generalmente no tenemos que preocuparnos por servidores tampoco. En este caso he puesto 3 ejemplos, tenemos una variedad enorme de ello, por lo que os recomiendo que a la hora de hacer vuestras arquitecturas, antes de tirar por el bloque estándar, digamos, o tirar por ese EC2, por ese ECS, busquéis en nuestro portafolio de servicios si tenemos un servicio que encaja exactamente con vuestro caso de uso o que os puede facilitar muchísimo la operativa. 3 ejemplos. Tenemos Amazon Transcribe. Transcribe básicamente coge pistas de audio y las pasa a texto, ¿vale? Vía API le pasamos el audio, nos devuelve el texto. Luego tenemos Amazon Bedrock. Bedrock es la manera más sencilla en AWS de comenzar a construir con modelos largos de lenguaje, con estos LLMs, estos modelos fundacionales, como podría ser Cloud 3 de Anthropic u otros. Y básicamente nos lo proporciona vía API. De nuevo, API, seleccionamos el modelo, le pasamos nuestro prompt, se nos devuelve nuestra respuesta, además de muchas otras features que podemos integrar en los servicios. Como último ejemplo, tenemos Elemental Media Convert. Media Convert es un servicio especializado en transcodificación de vídeo, ya sabéis, para que puedan ocuparnos menos, aprovechemos mejor el ancho de banda a la hora de hacer delivery de vídeo, entre otros casos de uso. Son solo 3 ejemplos, tenemos una amplia gama, intentad buscar siempre el servicio especializado en nuestro portafolio de servicios. Pasando al siguiente gran bloque de esta arquitectura inicial que vimos, pasando al almacenamiento, a mí me gusta pensarlo en 3 categorías. Tenemos principalmente tenemos primariamente el almacenamiento de bloques, en este caso mediante Amazon EBS, y podemos pensar en este tipo de almacenamiento como los discos duros tradicionales que podemos tener en nuestro ordenador, en nuestro servidor o en nuestra máquina en casa. No es exactamente esto, nuevamente tiene una capa de virtualización por encima que le añade muchas features, como pueden ser estos snapshots que comentamos previamente, entre otras, pero con esto nos hacemos una idea de qué es exactamente Amazon EBS y cómo podemos integrarlo o utilizarlo en nuestras máquinas. Pasando al siguiente sistema de almacenamiento, tenemos los sistemas de ficheros, en este caso Amazon FS. FS, para pasarlo, digamos, a un lenguaje más tradicional, puede ser como un fichero o un sistema de ficheros compartido, lo que se podría asemejar a un NFS, a un Network File System, pero adaptado y especialmente optimizado para funcionar en la nube de la manera más eficiente, ¿vale? Podemos subir archivos ahí o arrastrar archivos a este sistema de ficheros y podría ser compartido entre las diferentes máquinas o servidores. Por último, muy importante, tenemos el almacenamiento de objetos, principalmente con Amazon S3, uno de los servicios más importantes de AWS. Es muy probable que sea de lo que sea vuestra aplicación, estéis utilizando Amazon S3, ya que es el almacenamiento core de una amplia gama de servicios. Como digo, almacenamiento de objetos. Aquí podéis tirar objetos no estructurados, semiestructurados, estructurados y podéis utilizarlos en vuestras aplicaciones vía API. Es por naturaleza, sin tener nuevamente que encargarnos de discos duros, ni sistemas de ficheros, ni nada de esto, altamente disponible y altamente resiliente. Pasando al último gran bloque, pasando a las bases de datos, a mí me gusta mucho esta frase en particular. No he puesto quién la ha dicho porque probablemente me la haya inventado yo, pero es elige tus bases de datos a partir de tus datos y operaciones, no al revés. ¿Con esto qué quiero decir? Es muy posible que tengáis cierta predilección por algún motor o por algún tipo de alguna tipología de bases de datos en particular y que lo intentéis forzar en vuestra aplicación. La mejor práctica aquí es que hagamos este working backwards de nuevo y partamos de nuestra aplicación, partamos de nuestros datos. ¿Qué estructura de datos es la que nosotros queremos tener en nuestra aplicación? ¿Qué operaciones son las que nosotros queremos tener en nuestra aplicación? Esto es lo que nos va a dar la información de
qué base de datos va a ser la que va a tener más sentido y no al revés, no que intentamos coger una base de datos e intentemos forzar que todas nuestras estructuras de datos y todas nuestras operaciones encajen. Es mejor hacerlo a la inversa, ya que así podemos obtener la máxima eficiencia en nuestras operaciones. Podemos comenzar con las bases de datos quizás más convencionales, que honestamente pueden cubrir la inmensa mayoría de los casos, normalmente no de la manera más óptima, pero funcionaría, que son las bases de datos relacionales. Estas bases de datos basadas en las relaciones entre diferentes tablas. Tenemos por un lado Amazon RDS, Relational Database Service, servicio gestionado de bases de datos, y por otro lado tenemos Amazon Aurora. Aurora también es un servicio gestionado de bases de datos, pero es especial. Es especial en el sentido de que nuevamente ha sido construido from the ground, digamos desde el inicio, para ser especialmente eficiente en la nube y para ser especialmente eficiente en la nube de AWS. Tiene además muchos features adicionales, como puede ser la capacidad de tener serverless, de actuar o de interactuar con Aurora sin necesidad de tener este concepto de servidor. Nos facilita la gestión de las réplicas de lectura, este escalamiento horizontal, la replicación de los datos, sincronización entre las mismas y muchas otras tareas. Está especialmente optimizada también para grandes cantidades de datos y de tráfico, por lo que es otro servicio a tener en cuenta a la hora de elegir nuestras bases de datos relacionales. Yendo un pasito más allá o yendo a estas bases de datos más especializadas por topología de datos o por funcionamiento de nuestra propia aplicación, tenemos las bases de datos no relacionales o las bases de datos no SQL. ¿Vale? Esto es un poquito lo que comentaba al inicio, de que intentemos pensar en qué operaciones queremos hacer con nuestros datos y a partir de ahí coger la aplicación o la base de datos más correspondiente. Y aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos más. Primeramente, Amazon DocumentDB. DocumentDB, base de datos no relacional o servicio de base de datos gestionado no relacional basada en documentos, compatible con Mongo. Tenemos también Amazon DynamoDB, nuevamente, servicio gestionado, en este caso serverless, sin servidor, especialmente optimizado para clave valor. ¿Vale? Para estos casos los que nos basamos principalmente en ID, luego tenemos campos, incluso podemos hacer gestión documental. Tenemos también Amazon Neptune, basada en grafos, especialmente útil si queremos tener aplicativos basados en grafos, es decir, distancias entre nodos, vecindades, este tipo de operaciones nos va a ser muy eficiente utilizando una base de datos basada en grafos. Y por último, Amazon TimeStream, basada en series de tiempo. Tenemos aplicaciones con series de tiempo, en esta sección pasa esto, van muy de la mano, por ejemplo, con aplicativos de IoT, industrial, fábricas, este tipo de cuestiones. Nos va a facilitar nuevamente este tipo de aplicativos que tengan que ver con estas estructuras de datos. Después de todo esto, hemos visto muchos tipos de servicios que tenemos disponibles en AWS, probablemente no es ni el 10% de todo el portafolio que tenemos, pero vamos a intentar aterrizar un poco todo esto que hemos visto en un caso práctico o en un caso más real. En este caso, lo que tenemos es una arquitectura, una solución que tenemos directamente accesible en AWS. Arriba podéis ver el código QR si queréis leer toda la entrada del blog más al detalle, pero básicamente esta arquitectura lo que está haciendo es resumen de texto basado en un vídeo, ¿vale? Está haciendo resumen de un vídeo y está pasando las partes resumidas a un vídeo final. De manera que el resultado final que tenemos es pues, un vídeo resumido con las partes más relevantes del vídeo. En esta arquitectura tenemos muchos servicios, tanto servicios que hemos visto durante el día de hoy como servicios y patrones que no hemos visto durante el día de hoy, lo cual también me parece muy útil de cara a explicar y que tengáis una gama más amplia de servicios para luego poder construir. Como podéis ver, este ejemplo ha partido de este paso de working backwards, ha partido de este caso de qué queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros requisitos, qué nos están pidiendo nuestros usuarios, cuál es realmente nuestro valor. Y a partir de aquí se han empezado a juntar. Esta gran solución se ha ido dividiendo en subbloques, ¿no? Como podemos ver en el diagrama. Tenemos por un lado el bloque de User Experience, el bloque de Request Management, el de Media Metadata Storage. Es una buena manera, es este divide y vencerás, ¿no? De
cómo podemos construir una gran aplicación a partir de los bloques más chiquititos. Podemos empezar por el primer bloque, el bloque de User Experience, y aquí hay una cosa muy curiosa que quiero enseñaros, porque es muy probable que muchos de vosotros acabéis haciendo algún tipo de aplicativo web o estéis al final haciendo algún tipo de web estática, single page application, a partir de la cual vuestros usuarios interactúen con vuestro sistema, y es este patrón que vemos abajo con Amazon S3 y con CloudFront. Amazon S3, algo que no mucha gente conoce, es que puede servir también para alojar estas single page applications, estas webs estáticas, como puede ser basadas en un React, en un Vue u otros frameworks de single page application, y hacer este delivery mediante CloudFront. CloudFront es nuestra CDN, es nuestro Content Delivery Network. Utiliza los puntos de presencia que tenemos en AWS alrededor de todo el mundo y básicamente el usuario se conecta al punto de presencia más cercano, al que más le convenga por latencia, y CloudFront es capaz de ir a S3 y transferir esta single page application a nuestro usuario final. De manera que no tenemos realmente que levantar este servidor web por debajo en un EC2, que podríamos hacerlo, pero de esta manera se nos facilita mucho la operativa, ¿vale? Porque si vais a hacer una single page application, os recomiendo mucho que os miréis este patrón con Amazon S3 y CloudFront. Además, se le añade una capa de autenticación, esta gestión de identidades, esta gestión de usuarios que sean capaces de hacer un registro, que sean capaces de hacer un login para utilizar esta aplicación. Esto lo hace mediante Amazon Cognito. Cognito, servicio gestionado de gestión, curiosamente, de identidades, ¿vale? Aquí podemos crear nuestros usuarios, que tengan sus contraseñas y este tipo de cuestiones de autenticación y de identificación. Una vez tenemos esto, los usuarios a través de esta web, a través de este hosting que estamos haciendo en S3 y en CloudFront, pulsando alguna especie de botón, estamos triggereando una llamada a una API. Esta API, de nuevo, la podemos montar en nuestros propios servidores o podemos utilizar el servicio especializado que comentábamos antes, ¿no? El servicio gestionado, que además es serverless en este caso, que ya nos facilita esto, ¿vale? En este caso es Amazon API Gateway. Aquí podemos definir nuestras APIs, podemos definir nuestras rutas y se nos proporcionan los endpoints a los cuales podemos atacar a las integraciones que definamos posteriormente. En este caso se está haciendo una integración a AWS Lambda. ¿Por qué a Lambda? Porque encaja muy bien en este patrón, porque es una llamada a una API, se va a ejecutar un aplicativo que dura menos de 15 minutos, es una especie de flow basado en eventos, por lo cual Lambda casa perfectamente. Lambda en este caso lo que estaría haciendo es algún tipo de intercambio de información con DynamoDB, base de datos serverless de clave valor, y además lo que estamos haciendo es encolar esta información, ¿vale?, que nos está pasando el usuario en un sistema de colas. Nuevamente, sistemas de colas hay muchos sabores, podemos montar incluso nuestro propio sistema de colas si nos viniera en gana. Nuevamente, servicio especializado, servicio gestionado que ya tiene AWS de gestión de colas, Amazon SQS. Podemos tomar ventaja del mismo, ¿vale? Se están encolando estos procesos en SQS y se le está haciendo pooling, ¿vale?, con la integración directa que tiene AWS Lambda con Amazon SQS, ¿vale? Es un pooling automático, es un pooling que nosotros no tenemos que gestionar de manera manual de todos estos mensajes que están llegando a Amazon SQS para su posterior procesamiento, ¿vale? Una vez tenemos esta primera capa o esta primera parte de ingestión, llegamos, digamos, al core, al valor. Esta es la parte valiosa realmente de nuestra aplicación. Esto lo podemos ver dentro del cuadrito que nos dice AWS Step Functions Workflow, ¿vale? Step Functions es otro servicio. Step Functions es un servicio que nos proporciona esta orquestación de diferentes servicios, ¿vale? Esta parte de esto se ejecuta primero, el output lo pasamos al siguiente servicio y se ejecuta con este input, estas dos partes se van a ejecutar en paralelo. Todo este tipo de secuencializaciones o de workflows los podemos establecer en AWS Step Functions, por lo que otro servicio para vuestro repertorio. Estamos cogiendo este vídeo, esta parte inicial que tenemos, y el audio específicamente está pasando por Transcribe.
Esto lo que está haciendo es que este audio lo estemos convirtiendo a texto para su posterior análisis. Una vez ya tenemos este texto extraído, llegamos al siguiente bloque, que es Amazon SageMaker Text Summarization. SageMaker es nuestro servicio end-to-end gestionado que lleva todo este proceso de MLOps, ¿no? Llega desde las primeras fases iniciales de Machine Learning, de la ingestión del dato o el tratamiento del dato, por supuesto el entrenamiento de los modelos, la utilización de estos modelos, la parte de desplegar un endpoint, tener aquí la inferencia e incluso la reevaluación, ¿no? y la parametrización, el fine-tuning de estos modelos. Todo esto viene dentro de SageMaker. En este caso lo que se está utilizando es un modelo para hacer resumen de texto. Otro servicio que podríamos utilizar aquí, que está ahora bastante en boca de todos y que os recomiendo que le deis un testeo, es el servicio de Amazon Bedrock. Como muchos de vosotros ya sabréis, estos resúmenes se pueden hacer a través de modelos fundacionales, a través de Large Language Models. Bedrock es esta manera sencilla de acceder a estos modelos mediante API. Podríamos utilizar cualquiera de los modelos de Amazon Bedrock para realizar este resumen en base al texto que hemos obtenido con Transcribe. Una vez tenemos este texto resumido, aquí lo que estamos haciendo, como podemos ver en Flow, es de manera paralela, ¿vale? Obteniendo el máximo poder de este functions, ¿no? Sacándole un poco el jugo. Son dos servicios. Tenemos por un lado Amazon Poly y por el otro Amazon SageMaker Text Embedding, ¿vale? Amazon Poly, ¿qué está haciendo? Este texto que tenemos resumido le está volviendo a poner voz, ¿vale? Eso es lo que hace Poly. Coge texto y lo pasa a voz, lo vuelve a pasar a una pista de audio. SageMaker Text Embeddings. Estamos utilizando SageMaker para poder emplear un modelo de embeddings. Un embedding, para el que no lo sepa, no es más que una representación vectorial de algo. Digo algo porque esto, ahora con los modelos multimodales, etcétera, es muy amplio, puede ser literalmente cualquier tipo de objeto, y lo que mantiene es ese significado que hay por debajo, esa relación semántica entre los diferentes vectores. Esto es un embedding. Pues aquí lo que estamos haciendo es generar estos embeddings, estas representaciones vectoriales, para ser capaces de comparar el texto original, el texto inicial, con el texto resumido. De manera que las partes que matchen, las partes que estén en los dos lados, podemos inferir que son importantes, que son las partes más relevantes del vídeo. De esta manera podemos poner marcas en el vídeo para tener en cuenta estas partes más relevantes o incluso recortar el resto y hacer un vídeo solo de las partes más importantes. Una vez tenemos estas dos partes, tenemos el vídeo con las partes más importantes, tenemos el audio de esas partes más importantes, de esas partes resumidas, nos centramos ya un poco más en cómo vamos a hacer el delivery de estos vídeos. En este caso tenemos, como comentamos antes, AWS Elemental Media Convert, este servicio de transcodificación, ¿vale? Servicio especializado nuevamente, podríamos utilizar cualquier librería open source, levantar nuestras máquinas, etc. Es bastante trabajo. Media Convert es un servicio muy completo que nos permite hacer esta transcodificación de los vídeos finales a los diferentes formatos que son óptimos para este delivery vía web, ¿no? Esta parte que algunos conoceréis de pasar los vídeos en chunks, para que se vayan cargando los chunks de manera preemptive a la vez que los usuarios van avanzando con el vídeo para ahorrar ancho de banda, etcétera, este tipo de cuestiones. Una vez tenemos esto transcodificado, va finalmente a un bucket de S3, a partir del cual va a volver a ser utilizado por los usuarios finales. Todo este flow ha sido además monitorizado tanto en logs como en métricas por el servicio llamado Amazon CloudWatch, servicio principal de AWS en cuanto a login y métricas. Por otro lado tenemos también Amazon Event Bridge. Event Bridge es este servicio de gestión de eventos o de enrutamiento de eventos que hemos ido utilizando a lo largo de la arquitectura. Como podéis ver, en esta arquitectura se han tomado muchas consideraciones. Al final esto, siendo técnicos, digamos, podría simplificarse en máquinas muy grandes con un montón de aplicación dentro y podríamos llegar a un resultado similar. Sin embargo, aquí estamos haciendo offloading de
un montón de mantenimiento de servidores, ¿vale? Como podemos ver, la inmensa mayoría, por no decir todos o prácticamente todos los servicios que hay aquí son serverless, ¿vale? En el sentido de que podríamos tener una arquitectura muy completa, un aplicativo muy completo, sin tener que hacer mantenimiento literalmente de ningún servidor, ¿vale? Lo cual a la larga nos va a ahorrar muchísimo tiempo que podemos emplear en justamente esto que comentábamos de aportar el valor máximo a nuestros usuarios finales y hacerlo de la manera más óptima. Como digo, teniendo en cuenta las consideraciones iniciales, centraros en el valor de la aplicación. No reinventéis la rueda. Si algo ya existe, como puede ser este patrón, si queréis levantar algo similar, haced uso de él, aprovecharos de él. Si hay que hacer modificaciones, ya tendréis una buena base basada en las best practices que hemos recopilado a lo largo de mucho tiempo. Intentad utilizar siempre servicios gestionados, idealmente serverless, y este tipo de cuestiones. Una vez hemos visto este caso práctico, que como digo podéis ver en el código QR, tenemos otro caso más. Este es un caso más aterrizado al mundo real, es algo que un cliente, en este caso Scuderia Ferrari, ha llegado a levantar y podemos verlo mediante la serie de This is my Architecture. This is my Architecture es una serie que desde AWS llevamos en YouTube, en los cuales grandes empresas, o bueno, empresas de todo tipo, suben sus arquitecturas, nos explican cómo cogieron estos requisitos de usuario, cuáles eran sus objetivos y cómo utilizaron esta tecnología de AWS para cumplir sus objetivos. En este caso tenemos un ejemplo de Scuderia Ferrari, podéis entrar en el código QR para conseguir toda la información del mismo y os animo mucho a que veáis el vídeo ya que es muy interesante y podéis ver cómo todo este tipo de consideraciones aplican a un caso real, a un caso que está implementado. De hecho, en este caso es una aplicación móvil que podéis ya descargar en vuestras store, en vuestros móviles y está funcionando. Dicho todo esto, muchísimas gracias por estar en el webinar, os deseo la máxima suerte, los máximos ánimos y adelante a construir en AWS.